Hola amigo, qué bueno que te hayas unido a nosotros en tu luz de la palabra. Esta es su presentadora, Ivette Lodato, mi bella esposa, y yo soy Paul, y juntos en los ministerios de la luz de la palabra, tenemos la visión de despertar, empoderar y equipar el cuerpo de Cristo para usar correctamente la palabra de verdad. Y buscar y salvar a los perdidos. Así que mantente en sintonía y regresamos enseguida con tu luz de la palabra. Amigo, estoy encantado de que te hayas unido a nosotros en tu luz de la palabra. Ivette, ¿de qué vamos a hablar en el episodio de hoy de Luz de la Palabra? En el episodio de hoy, hablaremos de Dios trabajando a través de nosotros. Está bien. La tarea, la misión, el llamado que Dios tiene para todos y cada uno de los creyentes. Quiero que conozcan la importancia de la obra de Dios a través nuestro. Así que, quiero compartir y mostrarte Lucas capítulo 10, versículos 16 a 20. Lucas capítulo 10, versículo 16. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Es muy importante entender que, cuando hablamos al mundo, o ya sea al mundo o a cada persona, cualquiera que nos oiga, está escuchando a Jesús porque Jesús habla a través nuestro. Él nos da el conocimiento y qué decir. Me recuerda la escritura: cuando no sabes qué decir, sencillo abre tu boca y Él la Y llenará. debemos imitar a Cristo, como dice en Efesios 5, versículo 1. También, en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice: hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras antes de los cimientos de la tierra. Así que todos los planes, todas las asignaciones que Dios tiene para todos y cada uno de ustedes, ya están planeadas. Así que todo lo que tienes que hacer realmente es caminar en el llamado de Dios y confiar en Él. Y dice que puedes caminar en Él. Cierto. Estar ansiosos por nada, ¿verdad? Sí, y ya sabes, a veces hay una situación donde hay personas a las que les gusta luchar por una posición. Ya sabes, donde sea que trabajen, ya sea en el ámbito secular o incluso en el ámbito cristiano o en un ministerio, les gusta luchar por una posición y causan discordia y lucha. Y no debería ser así realmente, porque cada ser humano tiene una asignación ordenada, orquestada por Dios. Y sabes, quiero explicarlo mejor. Sí. Porque Colosenses 3, versículo 23, dice, trabajar como para el Señor. Cierto. Entonces, si crees en Jesucristo y tienes una labor, ya sea en el ámbito de la fe, el ámbito principal, y se te asignó una tarea, debes trabajar para el Señor, no para impresionar a tu jefe, sino para honrar la palabra de Dios y honrar a tu Señor y Salvador. Cierto. Y por lo tanto, no tienes que competir por esa posición. No tienes que intentar competir con nadie. Cierto. Tienes que completar a la gente en todo caso. Sí. En cambio, solo necesitas honrar a Dios porque, lo dijiste, Él ya lo preparó de antemano para que puedas caminar en Él. Cualquiera que sea el destino de Dios para ti. Jeremías 29, versículo 11, lo dice claro. Sí. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Son planes para su bien, y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Cierto. Muchas veces nos olvidamos del versículo 12. Dice, entonces ustedes me pedirán en Sí. oración que los ayude. Cuando ustedes me busquen, me hallarán, si me buscan de todo corazón. Cierto. Así que sea lo que sea que nos haya llamado a hacer, para trabajar con nosotros. Sí. Para trabajar en nosotros, para hacer su buena voluntad. Sí. Va a cumplir ese gran encargo. Sí, y tú sabes que todos somos, ¿sabes?, el cuerpo de Cristo. Correcto. Tú eres el cuerpo, tú sabes Estamos que yo todos soy el debidamente cuerpo, unidos. bien unidos. Y debemos celebrarnos unos a otros y regocijarnos con los dones y talentos
y el llamado que tenemos. Por ejemplo, sabes que estamos aquí, sabes, hablando, enseñando la palabra de Dios, pero no haríamos lo que hacemos si no fuera por las personas que trabajan detrás de escena, detrás de cámara. Sí. Estamos trabajando juntos para que el Señor se regocije. Sí. Asegurándonos de que el mensaje del Evangelio sea cierto, esparcido por todos los aires. Por eso ponemos, al final de cada transmisión, en los créditos, quiénes están involucrados, quiénes son el equipo. Sí. Eso ayuda a poner esta producción para llevarla a ti. Sí. Y tú puedes ser un miembro del equipo que está en casa mirando. Sí. Simplemente crees en lo que Dios nos ha llamado a hacer y nos alientas con tus oraciones o, incluso nos apoyas, ya sabes, continúa y ve. Sí, y vamos a Lucas 10, versículo 19. Sí, es clave. El versículo 20 dice, miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. Esta es la traducción de la NBLA. Amo lo que Jesús dice en el versículo 20. Muchas veces citamos a Lucas capítulo 10, 19, pero nos olvidamos. La última parte. La última parte dice, bueno, no es la última parte, pero el versículo 20 dice, sin embargo, no se regocijen en esto, de que los espíritus se les sometan. En otras palabras, no se regocijen cuando usen los dones de Dios, los milagros, las señales y las maravillas. Cuando pongan las manos sobre los enfermos, ellos serán sanados. O cuando expulsen demonios o lo que sea que hagan, que Dios les ha asignado a hacer. Dios dice, Jesús dice, que no se enfoquen en esas cosas, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Concéntrense en lo que Dios nos ha llamado a hacer, para alcanzar, buscar, salvar a los perdidos y asegurarse de que la persona tenga una comprensión clara de quién es Dios, en quién los ha transformado y lo que Él puede. Ya sabes. Lo que les ha dado. Lo que les ha dado, sí, exacto. Los textos, dones, asignaciones, todo es del Señor. Sí, todo tiene que ver con la vida y la piedad. Sí. Y eso es lo más importante. La Biblia dice, en Proverbios 18, versículo 16, los dones te allanan el andar y te llevan ante grandes potentados. Sí. No tus dones, dice tu don. Así que es descubrir el don de Dios, y a veces en la práctica, ¿cuáles son algunos de los dones que me ha dado? ¿Sabes? Cierto. Evalúa algunas de esas cosas de forma práctica, y luego también espiritualmente. Sí. Tienes que tomar la porción espiritual y la práctica, y aplicarlas juntas. Tiene que haber un equilibrio. Muy bien. No debes centrarte demasiado en los milagros y las maravillas que son grandiosas. Es maravilloso que los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos cobran vida. Es tan impresionante y Esa grandioso. Es la Biblia. Esa es la palabra de Dios. Pero cuando enfatizas un ministerio en milagros y maravillas o cuando enfatizas el cristianismo en un sentido, la Biblia dice que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, Cierto. no por sus sentidos. Los milagros y las maravillas, todos, como dice Juan, capítulo 14, 12, deberíamos hacer las obras de Jesús. Todos debemos Cierto. manifestar la obra milagrosa y el poder de Sí. Jesús. Así que no debemos dar créditos especiales a alguien solo porque fluyen en un don particular del Espíritu, o manifestar el poder milagroso de Dios, porque todos tenemos el mismo espíritu de fe. Sí. Cada uno de nosotros, solo porque tú nos ves en la televisión no significa que no Cierto. puedas hacer las grandes obras de Jesús. Y eso es parte de nuestra visión, no solo para despertar el cuerpo de Cristo, sino para empoderar y equipar. Y lo que estamos diciendo aquí es que no solo estamos diciendo, hey, empodérense, o prepárense. Literalmente estamos diciendo, tienes el ADN de Jesús dentro de ti, y está trabajando a través tuyo, y porque funciona en ti y a través de ti y contigo. Cierto. Entonces puedes manifestar lo que Él puso en tu interior. No tienes que sostener un micrófono para hacerlo. No tienes que tener algún tipo de título. Cierto. No. Jesús eligió a los discípulos que eran los candidatos menos probables a los ojos del hombre para cumplir su tarea en la tierra. Amén. Y podría estar llamándote. Sí. Mientras tú miras, Él está llamándote mientras nos miras. Dios quiere que obtengas la luz o la revelación de su palabra en tu corazón, y ve a hacerlo. No esperes a tener más grados que un termómetro antes de que Dios pueda utilizarle. Sí. Hay muchas personas que tienen mucha escuela, sin ofender, pero aún no tienen el poder de Dios obrando en su vida. ¿Por qué? Porque en realidad no lo conocen. Tienen un montón de conocimiento en la cabeza, Sí. pero no tienen el de la revelación que viene por el Espíritu. Amén. ¿Y sabes qué?
En 2015 el Señor puso en mi corazón una escritura que sigue sonando en mi espíritu. Sí. Romanos 8, versículo 19. La creación aguarda impaciente la manifestación de los hijos de Dios. La creación allá afuera está clamando por los hijos de Dios. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es real? ¿Quién es Dios? Auténtico, sí. Auténtico, único. Y Tenemos que entender que Dios obra a través de todos quienes creen en el Señor. Correcto. Filipenses 2, versículo 13 los llevaré allí. Dice, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios es el que obra a través tuyo, en ti y a través de ti. Así que todo lo que pertenece a los caminos de Dios, a su naturaleza, a su palabra, Dios es el que está obrando a través de ti. Así que no hay que temer. Ya sabes, antes me daba vergüenza hablar en público. Y esa timidez venía de sentir que no era capaz, como si no estuviera calificada. Insuficiente. Insuficiente, exacto. Y cuando era muy joven, en la escuela, nunca me gustó levantar la mano porque era tan tímida y eso es debido a la confianza. Bueno, cambié eso y puse mi confianza en Dios. Correcto. ¿Por qué? Porque todo lo que estoy haciendo realmente es entregar lo que Dios ha puesto en mí. Y yo digo lo que Él me revela a través de su palabra. Esa es la confianza que tengo en Cristo. Yo lo intenté. Y tal vez te ha costado igual que a Ivette a veces. Incluso a mí me ha pasado, créelo o no, oh Señor, Él nació del vientre hablando, no, pero, te digo, gracias a Él te identificas con Cristo, no te compares con nadie. Cierto. O mírate a ti mismo, de una manera diferente a la que deberías, la mente de Cristo. Cierto. ¿Qué dice Dios de ti? Que estás hecho formidable y maravilloso. Sí. Amén. Entonces estás formidable y maravillosamente hecho. No se basa en lo que haces o no. Cierto. Se basa en lo que Él hizo en la cruz por ti. Muy bien. Sabes, es tan importante en el momento en que vivimos identificarnos con Cristo en todas las facetas. Porque cuando Él trabaja en ti, contigo y a través de ti, Él es divino. Sí. Nosotros somos sus ramas, y separados de Él no podemos hacer nada. Cierto. Pero con Él la Biblia dice en Juan, capítulo 15, que todas las cosas son posibles. Amén. Ustedes saben que todas las cosas son posibles para los que creen. La clave es en qué estás creyendo. ¿Estás creyendo en su palabra? Cierto. ¿Estás creyendo en la filosofía humanista? ¿Estás creyendo en la religión de la iglesia? Quiero decir, odio decir esto, pero cuando decimos, sabes, escuchamos estos clichés y, es decir, creo que son personas con buenas intenciones, que Sí. simplemente no tienen una revelación de la Escritura. Cuando la Biblia dice Cristo está en ti, la esperanza de gloria, no necesito ir a perseguir su presencia está en mí. Debido a que la naturaleza de Cristo está en ti, manifiesta su presencia como dijo Ivette. Romanos capítulo 8, versículo 19, la creación o el mundo aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. No los niños, un niño en la responsabilidad del reino, pero un hijo es un activo. Gálatas 3, versículo 26, dice que todos somos hijos, no es específico de un género. Necesitamos manifestar eso. Bueno, continúen sintonizando tu luz de la palabra y continuaremos hablando con Ivette y con ustedes. Regresaremos en un momento. Ivette Laudato ha escrito este nuevo libro titulado He aceptado a Jesús, ¿qué ha pasado?, para ayudar a responder preguntas que la gente podría tener después de aceptar y confesar a Jesús como Señor de su vida. En este libro descubrirás que estás totalmente libre de pecado, y que fuiste creado a su imagen con un plan y propósito en la vida. Descarga una copia gratuita de este libro en www.lightoftheworld.tv. Una vez más, eso es lightoftheworld.tv y aprende más acerca de tu nueva vida. Muy bien, he aceptado a Jesús. ¿Qué ha pasado? Se puede descargar en el enlace gratuito en nuestro sitio web lightoftheworld.tv. Quien quiera utilizar ese enlace en su sitio web, en su sitio personal, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico y se lo enviaremos. O a quien sea que le gustaría una copia gratuita del libro, escríbanos, háganoslo saber. Tal vez conozcas a alguien que esté en prisión o en un centro de rehabilitación que pueda necesitarlo. Y no estoy diciendo que la gente que está en prisión lo necesite. Hay mucha gente que está en una prisión común dentro de su vida. No han recibido la revelación de quién es Dios. Y lo que sucedió cuando le dijeron que sí.
Es una herramienta, es un recurso gratuito, y mientras nunca se venda, se lo daremos a quien lo quiera. Así que Ivette, estamos hablando de Dios obrando a través de nosotros, porque tenemos su ADN y Él dice que mayor es el que está en nosotros. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4, que el que está en el mundo. Bueno, hay muchas otras escrituras, pero ¿qué más quieres compartir con los que están viendo tu luz de la palabra hoy? Bueno, vamos a hablar de la manifestación que dijiste antes, la manifestación de los hijos de Dios, la manifestación de su posición, su autoridad y la manifestación de la obra de Dios. Sí, puedo decirlo de esa manera. Sí. Y los llevaré a 1 Corintios 12, versículos del 4 al 11. Bien. Bien. Aquí vamos. 1 Corintios 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay variedades de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Así que tenemos diferentes ministerios, diferentes manifestaciones, pero es Dios quien obra a través de todos ellos. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno, para el bien común, en un momento determinado. Hay un tiempo donde la unción de Dios se levanta desde dentro. Hay una hora señalada. Hay un momento designado para cada ocasión. Y tenemos que escuchar eso e intentar enfocarnos en el momento. Porque a uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, y a otro, el mismo Espíritu, le da palabra de ciencia. Y recibimos la palabra de sabiduría y de ciencia. Ahí es cuando Dios, sabes, eres amigo de alguien, y Dios te da una palabra de conocimiento, de sabiduría, para esa ocasión, para ese momento. Ese individuo podría estar pasando por algo, y de repente Dios deja caer algo en tu espíritu, para que le digas. Y por lo general, será algo que dará testimonio al individuo que eres, hablando al espíritu, porque los dones de Dios son realmente para edificar y confirmar lo que Dios ya hizo. Y para animar. Y para animar a quienes lo necesitan. Y en ese sentido siempre debe estar alineado con la voz del amor porque Sí. Dios es amor. Amén. Correcto. Y luego dice a otro, el mismo Espíritu le da fe, y a otro, dones de sanidades. Así que ese es el poder milagroso de Dios. La fe de. Ahora, esta es la fe de Dios, no la fe humana. Es la fe que te permite mover montañas. Está en cada creyente. Sin embargo, Dios es quien la establece. Dios es el que designa, para cada persona, lo que Él quiere. Y lo que ustedes están leyendo es Primera de Corintios, capítulo 12, que habla de los dones espirituales. Los dones Que espirituales. necesitan ser descubiertos, para manifestar el poder de la obra de Dios a través de ustedes. Sí, Porque todos tienen dones espirituales. cierto. Es como los rasgos de personalidad, algunos son más predominantes que otros. Exactamente. Como Él quiera, no como nosotros. Correcto. Sí. El versículo 10 dice, a otro más, el don de hacer milagros, a otro, el don de la profecía. Y a otro, la distinción de espíritus. El don de discernir los O espíritus. discernir en otra traducción de espíritus. El don de diversos géneros de lenguas, y a otro, el don de interpretar lenguas. Así dice en el versículo 11, el último versículo, pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu que reparte a cada uno en particular, según su voluntad. Está bien. Así que tenemos la distinción de espíritus. Tenemos cuando alguien se eleva y obtiene el don de hablar en lenguas. Lenguas, hablar en lenguas es el idioma que La línea telefónica divina, si es quieres. la comunicación que tienes con tu Padre Celestial. Ahora solo. Para que nuestros espectadores y todos los que están viendo puedan entender. Cuando hablas en lenguas en el Espíritu, como individuo estás orando a Dios individualmente. Cuando vas colectivamente a un sitio, cruzada o misa o donde sea que el Señor te haya reunido, colectivamente, cuando alguien está orando en lenguas,
no beneficiará a quienes lo escuchan, a menos que haya alguien a quien Dios le haya dado el regalo de interpretar lo que están diciendo. Así que si vas a hacer eso es mejor que tengas una interpretación. Correcto, porque cuando hablas en lenguas, ni siquiera yo misma entiendo lo que estoy diciendo. Sí, Así que menos alguien que está entrando sí. y escuchando un servicio. Y déjame decir, tal vez hay alguien mirando que no cree en las lenguas o los dones. Sí, Y, por lo tanto, no importa cuál es tu denominación o historia, estos son regalos gratuitos, pero no te hace menos simplemente por no tenerlos. Correcto. Trabaja en ello. correcto, Porque muchas veces lo tenemos pero no trabajamos en ello porque no sabemos lo que tenemos. Correcto. Y así, no deberías menospreciar a nadie. Cierto. Porque te diré que hay más hombres y mujeres de Dios con palabras buenas y sólidas, en otras denominaciones que no están en nuestros círculos carismáticos. cierto, Son mucho más sólidos. Odio decirlo. A veces tenemos un circo en nuestras iglesias carismáticas. Y digo nosotros porque venimos de ese ambiente. cierto, Y no es por juzgar. Pero el cielo y la tierra pasarán y su palabra permanecerá. Cierto. Cuando enfatizas dones espirituales por sobre la palabra de Dios, se necesita todo el consejo de la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis, como dijimos en episodios anteriores. Sí. Por lo tanto, no podemos hacer Correcto. eso. Es mejor que todos operemos en los dones del Espíritu y descubramos cuáles son. Pero despreciar a alguien porque tal vez no funcionamos o viceversa, esa no es la forma de Dios. sí, porque tienes razón, porque hay que tener cuidado de no caer en esa categoría. Si no oras en lenguas, Superioridad, sí, entonces no eres de Dios. Eso Sí. no es correcto porque eres un hijo o hija de Dios, basado en lo que Jesús ha hecho a través de la muerte, el entierro y la resurrección. y su Espíritu reside en ti. Sí. Cuando le dijiste sí a Jesús, así que todos tienen el Espíritu Santo. Correcto. Ahora, ¿cómo lo manifiestan o funcionan en él? Es de acuerdo a cómo Dios lo considere conveniente. Correcto. La otra cosa que quiero resaltar es que el Espíritu y la fe de Dios están en todo aquel que cree. Sí, Ahora, si no crees en hablar en lenguas, entonces, adivina qué pasará. Si tienes ese don, no vas a estar trabajando en la obra porque, no vas a obrar en ella. bien, no vas a obrar con ese don porque no crees en eso. Así que eso va a dificultarte para hacer todo lo que Dios te ha llamado a hacer. Ahora, fíjate, es como Dios quiere. En otras palabras, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la fe de Dios. Eso significa que tenemos la capacidad de hacer todo lo que dice esta palabra. Sin embargo, depende de Dios. Podría tener el mismo Espíritu de Dios y la fe, ¿verdad? Pero solo puedo trabajar en un área que Dios quiere que trabaje y no en todo. Sí, ¿Entiendes lo que sí. digo? A otros puede dar 2 o 3 en el área donde Dios les ha asignado a trabajar. Entonces, Y cuando hablas sobre los 5 ministerios, incluso donde está el apóstol, El pastor, sabes, el beneficio, el profesor, sabes, esos son todos oficios que respetamos mucho, y Cierto. son bíblicos según Efesios. Cierto. Sin embargo, no hace que aquellas personas que ocupan esos cargos sean más importantes o más útiles para Dios que otros. es solo una tarea. Es lo que es como el Padre lo ha querido y provisto. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Mucho cuidado de no hacerlo, de modo que nosotros estemos acá arriba y los otros Sí, allá abajo. nada de menospreciar. No. Debido a que todos a los ojos de Dios somos Es iguales. precioso. Y sabes, en Romanos 2, versículo 11, creo que dice, Dios no tiene favoritos. Correcto. En otras palabras, lo que hizo con Moisés, lo que hizo con Elías, con David, también lo hace con nosotros. Lo que hizo con Jesús lo hace con nosotros, gracias a Dios. Y más grande. Y más grande, Jesús incluso dijo, oye, obras mayores harás, Porque he ido al porque he Padre. ido al Padre. El Espíritu Santo. Correcto, el Espíritu Santo es el que está obrando. Por lo tanto, todos los que están ahí afuera, escuchándonos o mirándonos donde sea que estén, anímense, si le dijeron sí a Jesús, entiendan que tienen su ADN, tienen su espíritu, tienen su fe. Esa fe que mueve montañas. Es Dios quien obra a través tuyo, en ti y contigo. Así que no tienes que temer. Anímate y sé todo lo que Dios te ha creado para hacer.
tan bueno, y Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, creo que ese es un pasaje en el que no necesitas que nadie te enseñe. Oh, Dios Excepto el mío, Espíritu ahí Santo. estaba yendo. ¿Por qué no lo compartes? Para aquellos que Amén. están mirando, porque creo que, definitivamente, tenemos que ser responsables, pero también tenemos que escuchar la voz de Dios y no del hombre. Sí. Primera de Juan 2, versículo 20, ustedes tienen la unción. ¿De quién? Del Santo. Y conocen todas las cosas. Tienen la unción de Dios en el interior. No necesitan mi unción, no necesitan que les ponga las manos encima. Para conseguir Para algo obtener que Él ya algo que proveyó. Él ya proveyó. Dios Todopoderoso te ha ungido. Dios Todopoderoso te ha equipado. Dios Todopoderoso te ha dado la habilidad de hacer la obra del Señor. Ver versículo 27. Último verso, 27. La unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes. Y no tiene necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas, y es verdadera, y no falsa, permanezcan en Él tal y como Él les ha enseñado. La unción del Espíritu Santo te enseña, te muestra todas las cosas, te conduce y te guía a toda verdad. Y para quien no entiende la palabra unción, el poder del Espíritu Santo. Eso Sí. es lo que significa. El poder, El poder de Dios. reside dentro de ti. Amén. El día que le dijiste que sí a Jesús no tuviste que ganártelo. Es Sí. un regalo, solo tienes que descubrir cómo obrar en el regalo que se te ha dado. Y eso es lo que estamos compartiendo contigo. Así que conoce su palabra. Primera de Corintios, capítulo 12, y Primera de Corintios, capítulo 14, y permanece conectado a la fuente de energía. Sí. Nosotros somos las ramas. Estamos aquí en estos hermosos paisajes llenos de plantas en la hermosa Fort Myers, Florida, y están viendo un poco de esta belleza, están escuchando el viento y todo lo demás, pero ¿sabes qué? Es belleza. Está viva ante Dios, no da vida. Ya sabes, eres la luz del mundo. Adelante, sé esa sal y luz. Hasta la próxima semana a la misma hora, nos vemos pronto en tu luz de la palabra. Ivette Loudato ha escrito este nuevo libro titulado He aceptado a Jesús. ¿Qué ha pasado? Para ayudar a responder las preguntas que la gente podría tener después de aceptar y confesar a Jesús como Señor de su vida. En este libro descubrirás que estás completamente libre de pecado y que fuiste creado a su imagen, con un plan y propósito en la vida. Descarga una copia gratuita de este libro en www.lightoftheworld.tv. Una vez más, eso es lightoftheworld.tv, y aprende más acerca de tu nueva vida. Hola, este es tu momento en luz de la palabra. Hoy quiero animarte con la palabra de Dios. En Colosenses, capítulo 1, versículos 13 a 14, dice, Jesús nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. His promises are yes and amen. His promises are yes and amen. He is faithful and true to what he said he would do. His promises are yes and amen.